cuates de Morena, de verdad que son unos irresponsables. Hasta en la Constitución se han equivocado, Senadora porque están, Julieta Ramírez, digamos, desesperados por destruir al Poder Judicial. En realidad, no se dan cuenta que esas narrativas evidencian todavía más su resistencia a la pérdida de privilegios y también a un poder que solían controlar. Y prueba de ello, no solamente lo controlaban, se lo repartían como si fuera parte del Poder Ejecutivo, como lo vimos en Coahuila con el reparto que hizo Marco Cortés. Incluso pero ellos mismos, fíjate, ellos mismos en sus criterios y jurisprudencias han comentado que no son trabajadores, justo así, no son trabajadores los jueces y magistrados porque no tienen una relación de subordinación. Y como son un órgano del Estado, lo que sucede es que ese órgano del Estado se define y se consagra en la Constitución. A ver. ¿Y dónde se consagra la Constitución? En la voluntad popular. Y al día tiene que ver con que esto va a mejorar la justicia. No es así, es una venganza y están quitando una cúpula para poner a la suya. Y número 3, que ya nada se puede hacer, sí se puede hacer. Hay una ruta jurídica, sí, acciones de inconstitucionalidad y amparos y vamos a ir hasta el final. Senadora Julieta Ramírez. Pues mentira es hablar sobre representación, siendo que solamente Movimiento Ciudadano ganó un distrito a nivel nacional, un distrito, y no obstante tiene más de 20 legisladores por el principio de responsabilidad. Son los segundos de cierre y nos quedan tiempo. Tranquilos. Mira, vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas, los obligaron desde el Poder Legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma a los dictámenes. Por alusión. Sí. La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar, los gritos ensordecen. A ver, bueno, primero que nada, es que lo que asusta no es la democracia, al contrario, a la democracia le damos la bienvenida, le abrimos los brazos y le decimos, todo México quiere ser democrático. Lo que asusta de este régimen de Morena es que lo que quieren es adueñarse del poder. O sea, no quieren justicia para la señora con la que platicaste hace un rato, que es tristísimo escuchar su dolor porque claramente asesinaron a su hijo. Esa es la palabra. Es muy complejo pensar que un juez sin experiencia, sin capacidad, sin buenas calificaciones, sin haber presentado exámenes, tenga en sus manos tu vida, tu libertad, tu patrimonio, la de tu familia. El problema, lo que sí asusta... ¿De qué manera se adueñaría Morena del Poder Judicial? Es que en estricto sentido Morena va a definir quiénes van a estar en la boleta. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué? Porque la reforma establece que van a definir los poderes reales, que es el Senado, que es evidentemente la mayoría que van a conseguir en el Poder Judicial, y que es la Presidencia de la República. Ponían una metáfora en la Cámara de Diputados que es muy clara y la voy a compartir aquí. Decían, es como si tú llegaras a desayunar y te dijeran, hay chilaquiles verdes, chilaquiles verdes, chilaquiles verdes o chilaquiles verdes, todos definidos por el gobierno. Exactamente eso mismo va a pasar en esta elección. No es que el mejor abogado llegue, no es que la abogada más talentosa. Los que se van a integrar de Congreso, Ejecutivo y Judicial serán votados por las mayorías que tiene Morena. ¿Eso es? La definición de quién estará en la boleta, porque el comité, como bien te dijo Leti hace rato, todavía no hay certeza ni siquiera de cómo se va a establecer, pero la definición de qué persona con nombre y apellido estará en la boleta, en esas boletas que por cierto van a ser brutalmente largas y confusas, eso lo va a definir Morena. ¿Cierto, Julieta? A ver, a mí me sorprende mucho que a la diputada le asuste este nuevo proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, pero que no le asuste, por ejemplo, que la presidenta del Poder Judicial se haya sentado con Alito Moreno en mero proceso electoral, que no les asuste que los jueces y magistrados estén en paro y la justicia esté detenida. No les asusta en absoluto que el Poder Judicial lleva perpetuamente en paro. No les asusta para nada que el Poder Judicial haya liberado
a Rosario Robles. Y por supuesto que no les asusta que el Poder Judicial haya liberado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Mucho menos les asustó cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y que, por cierto, el día de hoy va a ser declarado pues ya no es culpable, porque ya lo es. Ajá. En realidad va a ser declarado con cadena perpetua este día, y eso jamás les asustó. Ahora resulta que les preocupan los trabajadores del Poder Judicial cuando jamás en la vida les preocupó la reforma que atentó contra los derechos laborales de los profesores, no les preocupó haber desaparecido de un plumazo a Luz y Fuerza Centro cuando dejaron a más de 45,000 familias en las calles. Entonces, bien, a ver, el cambio que estamos dándole al mundo, ¿no? Esa fue la ¿lo tenemos palabra ahí? que ocupó. ¿Lo tenemos para ponerlo? Es una vergüenza, porque lo que está diciéndole al mundo es la división de poderes en México no va a ser ya una realidad. Es increíble el nivel, no sé si es de ignorancia, de agandalle, de abuso. Yo de verdad estoy preocupadísima porque no se están dando cuenta que están violentando la división de poderes. Oye, Kenia, pero sobre todo están ¿y en el pueblo cuándo piensan? Están dejándole a una sola visión, al régimen, la definición de todo un en país. el pueblo, ¿cuándo piensan? En el Dice pueblo la senadora. se piensa cuando hay democracia, cuando pones a diputadas y diputados que piensen ¿Sabes que por el sí Poder mismos? Judicial está corrompido, Los ¿no? diputados y diputadas, partido los lo ha senadores aceptado. y las senadoras de Morena no piensan por sí mismos, no los dejaron cambiar. Pobres, de verdad, no los dejaron cambiar ni una coma. No los dejaron cambiar Déjame escuchar a la nada. senadora. Es una vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas, los obligaron desde el Poder Legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma a los dictámenes. Por alusión. sí, la mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar, los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. Pero mira, si Morena se quisiera apropiar del Poder Judicial, ahorita tenemos las 2/3 partes para que se pudieran designar a los ministros de la Suprema Corte. Así de Si la sencillo. presidenta manda una terna. ¿Van a hacer? Y también, ¿Eso van a hacer? en los estados ¿Y tenemos para qué? mayoría. ¿Para qué modificar la Constitución? Entonces estamos modificando toda la Por justo Constitución. por eso, Que porque se contesten quieren ellos. agandallar todo. Magistrados, Pero jueces digamos, a ver, y ministros. déjame decir. Una sí, gandalle tipo el de Marquito Cortés en Coahuila, en donde se repartían las magistraturas. Se va a agandallar ustedes todo el Poder Judicial. Lo que me Yo impresiona quisiera- es que... yo ¿El quisiera Poder decir algo. Judicial, además de la Suprema Corte, es lo que dices? Claro. Además- Es que, la cúpula del Poder Judicial Lo que es dice la Corte. senadora Y es, no si sola- nosotros quisiéramos poner al ministro que va Claro, a faltar, lo poníamos, Fíjate, pero no Lo van a solamente- poner no y solamente además se todos los quisieron estados. quedar con los ministros, sino además se quisieron quedar con los magistrados y además con los eso es lo que jueces. dice Laura. Los que Laura. reparten Laura. magistrados son los Lo que- a panistas ver, en Coahuila. Haciendo las También. cuentas, porque no he visto aquí números. Parlamentario, una vergüenza. Nunca en la vida habíamos visto antinomias en la Constitución, por Dios, son excesivamente define irresponsables. antinomias. Antinomias que un artículo se contradiga con otro en el mismo ordenamiento y evidentemente vigente. En la Constitución, por Dios, la Constitución es el marco referencial de 130 millones de mexicanos. Estos cuates de Morena, de verdad que son unos irresponsables. Hasta en la Constitución se han equivocado Senadora. porque están, Julieta Ramírez. digamos, desesperados por destruir al Poder Judicial. Pues detrás de, insisto, detrás de una narrativa que intentan convencer no sé a quién, porque no se han dado cuenta que el pasado 2 de junio 36 millones de mexicanos votaron porque se hiciera realidad la reforma al Poder Judicial. En realidad no se dan cuenta que esas narrativas evidencian todavía más su resistencia a la pérdida de privilegios y también a un poder que solían controlar. Y prueba de ello, no solamente lo controlaban, se lo repartían como si fuera parte del Poder Ejecutivo, como lo vimos en Coahuila con el está la reparto que ministra de hizo Gobierno. Marco Cortés. O las otras ¿Por qué no ministras. mejor dicen la verdad? Ahora Que dice lo Morena, que les háblanos tú que asusta repartimos en a realidad Y todo. es O sea, que no la solamente gente todo. vote por
sus jueces, magistrados y ministros. Los que va a definir. A lo mejor puedan sentirse en riesgo, pero no hay ningún riesgo para las y los trabajadores del Poder Judicial. Eso queda totalmente descartado. Y solo señalar que jueces y magistrados no son trabajadores. Trabajadores no son, son titulares de un órgano del Estado. Y como titulares del órgano del Estado, que es el Poder Judicial, son titulares. Incluso ellos mismos, es un empleo. Ellos mismos en sus criterios y jurisprudencias han comentado que no son trabajadores, justo así, no son trabajadores los jueces y magistrados porque no tienen una relación de subordinación. Y como son un órgano del Estado, lo que sucede es que ese órgano del Estado se define y se consagra en la Constitución. A ver. ¿Y dónde se consagra la Constitución? En la voluntad popular. Y al día de hoy, según de las Heras, 8 de cada 10 mexicanos están a favor de la reforma judicial. Laura. A ver, yo creo mentira sobre la que está construida la reforma del Poder Judicial. La primera, que el pueblo así lo votó y así lo pidió, no es así. El 50% de la población no les votó para la Cámara de Diputados y de Senadores, se lo agandallaron a la mano con las autoridades electorales. Y entonces lo que están decidiendo hoy pues es bajo un régimen autócrata y construido artificialmente, y por eso hay que representar a la gente. Lo vamos a hacer hasta el final, a las y los jóvenes, a las y los estudiantes, a las y los trabajadores. Vamos a luchar por ellos porque no es lo que votaron y la gente de México merece más. Número 2. La segunda mentira tiene que ver con que esto va a mejorar la justicia. No es así, es una venganza y están quitando una cúpula para poner a la suya. Y número 3, que ya nada se puede hacer, sí se puede hacer, hay una ruta jurídica, acciones de inconstitucionalidad y amparos y vamos a ir hasta el final. Senadora Julieta Ramírez. Pues mentira es hablar sobre representación, siendo que solamente Movimiento Ciudadano ganó un distrito a nivel nacional, un distrito. Miguel Y no Pete ganó obstante, 0. tiene más de 20 legisladores Pete por el 50 principio de ganó 0 responsabilidad. Laura, son los segundos de cierre y nos quedan tiempo. Tranquilos, tranquilos. Mira, 8 de cada 10 mexicanos están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Otro